30 de noviembre, festividad de San Andrés Apóstol, conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos del 18 al 22. En aquel tiempo, pasando Jesús junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés, su hermano, que estaban echando la red en el lago, pues eran pescadores. Les dijo: vengan y síganme, y les haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre, y lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy día, con toda la iglesia, estamos celebrando la festividad del apóstol San Andrés. Hoy, 30 de noviembre, ya en pleno tiempo de Adviento. Andrés era hermano de Simón Pedro, nada menos que de Simón Pedro, quien va a ser el primer papa, a quien Jesucristo le va a decir: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pues Andrés es hermano de Simón Pedro. Y como acaban de escuchar en la lectura del Evangelio, Andrés junto con Pedro trabajaban como pescadores. Andrés fue discípulo también de Juan Bautista. Fue discípulo de Juan Bautista y fue uno de los primeros discípulos de Jesús, porque según el Evangelio que hemos escuchado, que acabamos de escuchar, pues nuestro Señor les llama a Simón Pedro y a Andrés en el momento que estaban en el lago pescando. Y inmediatamente también a Juan y a Santiago, que eran hermanos, también en el lago, los llama ahí. Pero por lo visto antes ya ha habido algún encuentro entre ellos, y efectivamente San Juan, que era hermano de Santiago, que también en el Evangelio de hoy hemos escuchado cómo el Señor lo llamó, pues San Juan cuenta en su Evangelio que estando Juan Bautista pues bautizando, de repente pasó por ahí cerca a nuestro Señor Jesucristo, y Juan Bautista, señalándolo, va a decir: ese es el Cordero de Dios. Y entonces Andrés, que era discípulo de Juan Bautista en ese momento, y Juan, el hermano de Santiago, el que está escribiendo todo esto en su Evangelio, estaba ahí también como discípulo de Juan Bautista. Entonces Andrés y Juan van a empezar a seguir a nuestro Señor, a quien el Bautista había dicho: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuestro Señor, cuando se da cuenta de que Andrés, de quien estamos celebrando hoy día su festividad, y Juan le estaban siguiendo, nuestro Señor va a conversar con ellos y le va a decir: ¿qué buscan? ¿Qué buscan? Y ellos, por toda respuesta, le van a decir: Señor, ¿dónde vives? Una respuesta que no tiene sentido aparentemente, porque si no se conocían, porque recién Juan Bautista le había señalado: ese es el Cordero, y ellos empezaron a seguirle, y el Señor le pregunta: ¿qué buscan? Podrían haberle dicho: queremos hablar contigo, queremos hacerte unas preguntas, pero ellos le preguntan: ¿dónde vives? Al final veremos que esa pregunta tiene sentido, porque únicamente para ser fieles a Cristo hay que estar siempre con Él, hay que saber dónde vive. Y eso es lo que preguntan: ¿dónde vives? Y
pero nuestro Señor le había preguntado, ¿qué buscan? ¿Dónde vives? Y nuestro Señor les llevó y estuvieron todo el día con Él, todo el resto del día, porque San Juan indica en su Evangelio que sería como las 4 de la tarde. San Juan escribe esto después de más de 60 años después, cuando ya San Juan, mucho más de repente, más de 70, 80 años, cuando ya San Juan estaba casi con 100 años y a final del siglo, del primer siglo. Y sin embargo, recuerda perfectamente todos estos detalles, todas estas preguntas y hasta la hora. Pues uno de ellos era Andrés, de quien estamos celebrando ahora su fiesta. Nuestro Señor les había preguntado, ¿qué buscan? ¿Qué buscas? No solamente se puede entender en el sentido físico, material, local, espacial, sino en el sentido existencial, en el sentido vital. ¿Qué buscas con tu vida? ¿Qué haces con tu vida? ¿Qué buscas con esa forma de ser? ¿Qué buscas con esa forma de comportarte? Se lo estaba diciendo también a San Andrés, de quien, repito, estamos celebrando hoy su fiesta. ¿Qué buscan? Y entonces, recordarán que decíamos hace un momento, ellos le contestaron con una pregunta aparentemente sin sentido. ¿Dónde vives? Pero si la pregunta es de nuestros señores, ¿qué buscan en su vida? ¿Qué buscas con ese modo de ser? Entonces la respuesta de ellos tiene sentido. Queremos vivir contigo. Y por eso te preguntamos, ¿dónde vives? Esto es lo único que puede dar sentido a nuestra vida. Queremos vivir contigo. Y por eso te preguntamos, ¿dónde vives? Pues esto lo hizo San Andrés. San Andrés, decíamos, que es hermano de Simón Pedro, que fue discípulo de San Juan Bautista, que va a ser uno de los primeros discípulos de nuestro Señor Jesucristo, y que inmediatamente después de ese encuentro con nuestro Señor, cuando nuestro Señor le preguntó ¿qué buscan? Y ellos contestaron ¿dónde vives? Después de ese encuentro, Andrés lo primero que hizo fue buscar a su hermano Pedro y lo presentó al Señor. Y el Señor le va a decir a Pedro en ese primer encuentro con él, tú eres Simón, le va a decir, hijo de Juan. Ya no te vas a llamar, desde ahora te vas a llamar Cefas, que significa piedra. En ese primer encuentro entre Jesús y Pedro, ya nuestro Señor le cambia el nombre, pero todo eso es gracias a Andrés, que después del encuentro con el Señor fue a buscar inmediatamente a su hermano y lo llevó a presentarlo ante nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que ya estaba haciendo Andrés. Y Andrés, San Andrés, pues va a formar parte del colegio apostólico. Va a ser uno de los 12 apóstoles. Uno de los 12 apóstoles. Parece ser que en los últimos años de su vida predicó el Evangelio en Grecia. Y como la gran mayoría, como todos los apóstoles, excepto San Juan, va a morir mártir, va a morir crucificado. Especialmente San Andrés goza de gran veneración entre los cristianos del rito griego, pero hay que saber que también aquí en nuestra parroquia, la parroquia de San Antonio de Padua, pues una población, un anexo del distrito de Santa Cruz de Flores, se llama San Andrés, Nuevo San Andrés. Está bajo el patrocinio de este santo y apóstol cuya festividad estamos celebrando hoy día, San Andrés. Y el Evangelio pues de hoy también nos habla de ese momento en que el Señor llamó a Andrés, pero en otro momento, cuando estaban pescando. Esto también nos da motivo para consideraciones.
porque nuestro Señor fue a buscar a Andrés y a Pedro, hermanos, y también a Santiago y Juan, hermanos, los fue a buscar a su trabajo. Y de ese trabajo cotidiano, de ese quehacer de todos los días, nuestro Señor los va a sacar para encargarles pues el evangelio, la evangelización, la buena nueva, llevar la buena nueva al mundo entero. En este tiempo de Adviento, pues es una consideración también muy bonita tener presente a San Andrés, llamado exclusivamente por nuestro Señor a su seguimiento, porque el Señor les va a decir: vengan y síganme. Síganme a mí. Vengan y síganme. Ese es el llamado que hace Dios a todas las personas. El seguimiento a Él. A unos a través de la vida matrimonial, seguir a Jesucristo. A otros con una entrega radical en el sacerdocio o la vida religiosa, también con una entrega radical a Jesucristo, pero seguimiento a Él. Y por eso dice aquí: vengan y síganme, y les haré pescadores de hombres. Este evangelio, después la respuesta inmediata de Andrés y de Pedro y de Santiago y de Juan, dejando su trabajo, dejando las redes, dejando las barcas, dejando a su padre y dejando el trabajo, decíamos, le van a seguir inmediatamente. La respuesta incondicional y la respuesta inmediata. Esto también espera Dios de cada persona. Un seguimiento a Él sin condiciones. Viviendo en medio del mundo, trabajando en medio del mundo, teniendo una familia o también teniendo la vocación sacerdotal, pues una entrega sin condiciones a Jesucristo y responder inmediatamente a Él, porque Él siempre nos está llamando. Hoy día, 30 de noviembre, estamos celebrando pues a San Andrés, y esto es una invitación a seguir muy de cerca a nuestro Señor Jesucristo, más aún estando como estamos en el tiempo de Adviento. Y qué mejor que hacerlo también siempre agarrados de la mano de la Virgen Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.